Tu Biblia conmigo, Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿sí? Vamos a continuar con esta serie de sermones, Dios es primero. Esta es la tercera entrega, ¿sí? Y vamos a hablar acerca del temor del Señor, o del temor de Dios, ¿amén? Estamos viendo la historia del pueblo de Dios, cuando ellos fueron literalmente esparcidos por distintas naciones. Y una de las cosas que estaba pasando en el pueblo de Dios, en los dos sermones que ya vimos, ¿sí?, es que ellos habían dejado a Dios como una segunda opción. Dice que la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios, por la mañana servía a Dios, adoraba a Dios y demás, pero por la tarde los mismos cristianos estaban oficiando de sacerdote para otros dioses. ¿Ven? Para otros dioses, o sea, que Dios ya no era la primera opción en su vida. ¿Cuántos saben que es algo crítico para el cristiano que Dios no sea la primera opción? ¿Amén? Entonces, parte de que Dios sea primero en tu vida es el temor de Dios, es tener temor de Dios. ¿Amén? Pastor, pero ¿qué es temor de Dios? Eso es lo que vamos a ver en esta tercera entrega titulada El temor del Señor. Proverbios 1:7 dice así: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres por medio de este sermón, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva tocando, mi Dios Padre, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos hable con palabras, Señor, legibles para que podamos entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos días charlaba o hablaba con un nuevo converso, ¿sí?, en la iglesia madre de Tristán Suárez, porque tuve la oportunidad, por ejemplo, el día sábado en el Newman se me acercó un hermano de la iglesia Suárez y me dice: mirá, hay gente nueva, amén. El Newman es el recital de la iglesia madre. Los sábados tienen recitales, se llama Newman el evento, amén, quiere decir hombre nuevo en inglés. ¿Sí? Entonces hubo 68 personas en el Newman y 10 personas nuevas. Amén. Entonces una mujer se me acerca y me dice: pastor, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Puede orar por aquel chico que es nuevo? Entonces terminó el recital, el hermano Diego hizo un llamado al altar, invitó a aquellos que querían aceptar a Jesús. Yo me acerqué con este joven al altar, oré por él, le hice la oración de entrega y después charlando un poco con él, sí, él me preguntaba lo siguiente, me decía: ¿cómo puedo creer que Dios nos ama si al mismo tiempo se habla del temor de Dios? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que amar a Dios o tengo que temerle a Dios? ¿Ven? Entonces, es una pregunta que tiene un poco de coherencia, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo ame a una persona a la cual tengo que temerle? Porque la Biblia claramente dice que tenemos que tener temor de Dios. ¿Sí? Entonces, obviamente esto nos plantea como cristianos una pregunta: ¿qué significa tener temor de Dios? Punto número 1, quiero hablar acerca del temor de Dios. En la Biblia se nos exhorta. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra exhortar? Exhortar significa corregir con autoridad. ¿Amén? ¿Cuántos han corregido a alguien con autoridad? ¿Cuántos padres hay acá? ¿Viste cuando un nene hace algo que no tiene que hacer? ¿Vos cómo le decís? ¿Sí? Escúchame, no te subas a la cama, porque si te subís a la cama y saltás y das vuelta carnero como un mono, ¿qué va a pasar? Te vas a romper la testa, ¿o no? Te vas a romper la cabeza, ¿sí? Entonces eso es una exhortación con autoridad, muy lejos de escúchame, mamita. Es varón, ¿viste? Pero le dicen mamita. No sé por qué dicen mamita, sí es varón. Escúchame, mamita, corazoncito, chucuchú, nada. ¿O no? Exhortar significa corregir con autoridad. ¿Amén? No significa gritar, insultar, faltar al respeto. Eso no es exhortar.
Amén. Entonces en la Biblia, hermanos, se nos exhorta reiteradamente que debemos tener temor de Dios, que tengamos temor de Él. Amén. Así podemos vivir en un temor santo, ¿sí? Pero ¿por qué deberíamos tener temor a Dios si acaso Dios no es amor? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios es amor. Pero si vos seguís leyendo el versículo, ¿sí? Dice, Dios es amor y fuego consumidor. ¿Viste? Eso se llama sacar un texto de contexto. Dios es amor. Entonces yo puedo ir por todos lados haciendo lo que quiero, pecando como se me da la regalada gana. Total, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Para los que le aman, dice la Biblia. Para los que no aman a Dios, Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces, el pastor me está asustando. No es la idea. ¿Sí? La Biblia claramente, en 1 de Juan 4:16, ¿sí? Claramente nos da la imagen de un Padre amoroso como Dios. Dice así: en el amor no hay temor. Pastor, pero ahora estoy más confundido todavía. ¿Sí? La Biblia dice que tengo que amar a Dios, que tengo que tener temor de Dios, pero acá 1 de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. ¿Amén? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, claramente, tener temor de Dios no es el mismo concepto que nosotros entendemos por tenerle miedo a Dios. ¿Sí? Tener temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios no es miedo, es una reverencia y admiración por Dios. Eso es tener temor de Dios. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a Dios. Nuestro Dios no es un tirano o un dictador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el tirano o el dictador sí gobierna por medio del qué? Del miedo. Amén. Si vos no me obedeces, te voy a meter preso, te voy a fajar, te voy a fusilar, voy a secuestrar a tu esposa. Amén. Voy a agarrar a tus hijos, los voy a hacer esclavos. Eso es lo que hace un dictador o un tirano. Amén. Gobierna por medio del miedo. ¿Cuántos saben que Dios gobierna nuestra vida, pero no por medio del miedo? ¿Por medio del qué? Del amor. Por medio del amor. Un amor que Dios ha demostrado para con sus hijos y para con su iglesia. No debemos temerle a la ira de Dios. La Biblia dice, amén, que no tenemos que tener temor, que el temor no proviene de Dios, que Dios es amor. Entonces el temor reverente hacia Dios nace desde el amor que tenemos hacia Dios. Como amamos a Dios, amén, escogemos tener temor de Dios, honrarle, reverenciarlo, obedecerle. Amén. Eso es tener temor de Dios. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido perdonados por Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos esforzamos por obedecer a Dios, no tenemos que tenerle miedo a su ira. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Porque Dios nos ama. Un cristiano arrepentido no tiene miedo de la ira de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, la iglesia sea raptada, amén, vayamos a la presencia de Dios, dice que la ira de Dios va a caer sobre el mundo, ¿sí o no? Pero los cristianos no tenemos que tenerle miedo a la ira de Dios, porque cuando eso suceda, la iglesia ¿dónde va a estar? En la presencia de Dios. Antes de que la ira de Dios venga sobre el mundo, sobre el pecado, la iglesia va a ser raptada. Entonces Romanos capítulo 5, versículos 5 al 9, nos muestra, ¿sí?, que un cristiano que tiene su conciencia limpia por la sangre de Cristo, que tiene su corazón limpio de pecado por la sangre de Cristo, amén, mira lo que dice la Biblia en Romanos 5, 5 al 9, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que Jesús nos va a salvar, ¿sí o no?
de la ira venidera. Entonces, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Claramente este texto nos muestra que los hijos de Dios no tenemos que tenerle miedo a la ira de Dios. Todo lo contrario, tenemos que aferrarnos ¿a qué? A su amor. Y por su amor honrarlo, por su amor obedecerlo, por su amor servirle y por su amor guardarnos de pecar. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por Dios Todopoderoso. A través de la Biblia conocemos que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nos ha llamado, amén, para formar parte de su pueblo. ¿Cuántos saben que yo no llamé a nadie a esta iglesia? Sí, pastor, usted me llamó ayer por teléfono, no te estoy hablando de esa llamada. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos estaban perdidos en el mundo antes de llegar a la iglesia? Yo estaba recontra perdido. Le daba cachetada al GPS, pero no funcionaba. ¿Amén? No funcionaba. ¿Sí? Hasta que llegué a la iglesia. Dios me encontró, porque viste que hay un pensamiento que dice, yo encontré a Dios. Como si Dios era el que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Dios nos encontró, Dios nos rescató, Dios nos llamó a nosotros del pecado para que formemos parte de su pueblo. Entonces, esto, hermano, ¿sí? Esto debe ser o debe causar en nosotros un amor excelso por Dios, un amor que no tenga comparación con absolutamente nada. Pensá en esto: Dios te rescató del pecado, Dios te rescató de una muerte segura, porque déjame decirte algo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Algunos antes, otros después, pero yo te puedo asegurar que muchos de los que estamos acá en la iglesia hubiésemos partido por culpa del pecado antes del tiempo. Ahí está el hermano que levanta la mano, Marcelo siempre lo cuenta en su testimonio, el hermano David, muchos de nosotros, y a veces nos olvidamos de eso. Amén. Muchos de nosotros no tendríamos que estar acá sentados, escuchando la palabra de Dios. Para nada, Muchos de nosotros quizás no tendríamos vida. Entonces Dios te rescata del mundo, Dios te trae del pecado, restaura tu vida, te da una nueva oportunidad, ¿sí? Dios te da la promesa de la eternidad, de la vida eterna. Ahora, si eso no causa amor en tu vida, yo no sé qué necesitas. Si eso no causa un amor reverente, un amor excelso, si eso no causa querer agradar a Dios, yo la verdad que no sé qué más puede hacer Dios por vos. Y eso que o bien, amén, o bien que Jesús, que el Hijo unigénito de Dios murió por nosotros en la cruz. El otro día yo puse un ejemplo muy básico en el Casa por Casa. ¿Cuántos tuvieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo del hermano Marce? ¿Cuántos se acuerdan? Si entra un delincuente ahora armado y estamos todos acá, ¿quién va a ser el primero que se tire? Ahí Carlos dijo, no, sí, Marce primero. Ya olvidate, lo prendió fuego. ¿Amén? ¿Sí? La Biblia dice que Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces esto es muy importante porque este amor, esta gratitud y reverencia que la iglesia tendría que sentir por el Señor Jesucristo, eso es temor de Dios. Eso es tener temor de Dios. ¿Amén? Es tener temor de pecar contra Dios, es tener temor de hacer algo que ofenda a Dios, algo que desagrade a Dios, algo que falte a la honra de su nombre. Amén. ¿Cuántos actúan de esta manera diariamente?
¿Sí? No voy a decir esto porque sé que si digo esto estoy ofendiendo al hermano y estoy ofendiendo a Dios. No voy a hacer esto porque sé que si hago esto estoy lastimando a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, estoy lastimando a un hermano en la iglesia, estoy ofendiendo a Dios. No voy a hacer esto porque sé que esto es pecado, sé que esto a Dios no le agrada, sé que esto a Dios no le gusta. ¿Cuántos saben que no es fácil? Pero eso es tener temor de Dios. Sí, hoy hablaba con una hermana y esta hermana me decía, pastor, me anda mal el celular. Sí, y ayer se ve que en algún momento me mandó 2, 3 mensajes, yo no llegué a verlos. Amén. Y después la hermana borró los mensajes. Me pone, pastor, perdón, me confundí. Entonces, hoy haciéndole un chiste, le digo, hermana, solamente Dios sabe lo que decían esos mensajes. Bueno, pastor, qué exagerado. Eso es tener temor de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que quizás vos te mandaste una macana el fin de semana? Un macanón, un macanudo, llamarlo como más te guste. A ver, ¿cuántos saben que yo no me voy a enterar? Yo ni siquiera estuve en la ciudad, todo a 70 kilómetros. Pero Dios sí te vio. Quizás hoy pensaste algo antes de venir a la iglesia. Dijiste algo para dentro tuyo. ¿Amén? Que yo no tengo forma de enterarme. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios sí lo sabe. ¿Amén? Entonces no se trata de si se entera el pastor, si se entera el hermano. ¿De qué se trata? Si ofendo a Dios con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. ¿Amén? Eso es tener temor de Dios. ¿Cuántos saben que tener temor de Dios es no querer causarle tristeza o dolor al corazón de Dios? Pastor, ¿Dios se duele en su corazón? Sí. Pastor, ¿Dios se entristece? Sí. La Biblia dice, hermanos, claramente que es tanto el dolor que nosotros le causamos a Dios en su corazón. Amén. Que Dios quiso destruir toda la humanidad por eso. ¿Cuántos leyeron el libro de Génesis? Dios le dijo a Noé, me pesa haber creado al hombre. En mi ira voy a arrasar con toda la raza humana. En el diluvio. Y solamente Noé y su familia halló gracia frente a los ojos de Dios. Porque era una familia que vivía con un ¿qué? Con un temor de Dios. Amén. Dios le dijo a Noé, edificá un arca, ponete a construir un arca, porque voy a mandar un diluvio. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Noé edificando esa arca? 120 años. Imagínate, un viejo edificando, bueno, viejo quedó mal, ¿no? Un señor adulto, edificando en el medio del desierto un arca. ¿Sí? Y diciéndole a la gente, arrepiéntanse porque vino un diluvio. La Biblia dice que nunca había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Qué le van a decir? ¿Qué era lo mínimo que le podían haber dicho? Viejo loco. ¿O no? Viejo choborra. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasó? A Noé no le importó. Él prefirió honrar a Dios. Él prefirió obedecer a Dios. Él prefirió tener temor de Dios. Y el diluvio vino. ¿Cuántos saben que la iglesia, hoy más que nunca, está diciendo arrepiéntanse? Cristo viene pronto. ¡Aleluya! Grande. ¿O no? Ahí va, mirá. ¿Qué te hace ahora? ¿El que te arrodillas en el altar? ¿Vos? ¿Ahora te hace el que te pone corbata? Mirá que acá. ¿O no? Ahí va, mirá. El aleluya. Hermano, que no te importe lo que el mundo diga. Amén. Que no te importe lo que el mundo diga. Escoge tener temor de Dios en tu corazón. Escoge no entristecer, no doler, ¿sí? O causar dolencia el corazón de Dios. Dios se duele, amén, cuando ve nuestra vida hundida en la miseria del pecado. ¿Cuántos saben que Dios odia el pecado?
Amén. Dios se duele, hermanos, cuando nosotros pecamos. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te he escrito hoy, para que tengas prosperidad. Eso es todo lo que Dios te pide. Que lo ames, que lo honres, que lo obedezcas y que hagas su voluntad. Dios no te pide más que eso. Amén. Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pastor, pero el concepto de mal es un concepto muy amplio. Dale. Todos sabemos lo que está mal, ¿sí o no? ¿Cuántos saben lo que está mal? No hace falta que yo te lea la Biblia para que vos sepas lo que está mal. Todos nosotros sabemos lo que está mal. Amén. Entonces la Biblia dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la Biblia. Eso es tener temor de Dios. Punto número 2, la ausencia del temor de Dios. ¿Cuántos saben que es muy difícil cumplir una promesa cuando creemos que la persona a quien se la hemos hecho no es merecedora de que la cumplamos? ¿A cuánto le ha pasado eso? Prometerle algo a alguien y después pensar y recapacitar y decir: pero si este es un aparato, si este es un aparato, y yo le voy a cumplir la promesa. Si cuántas veces a mí me prometió y nunca cumplió, ¿a cuánto les ha pasado? Es muy difícil cumplir una promesa cuando creemos que la persona no es merecedora de que lo hagamos. También es complicado acatar la orden de alguien a quien no le tenemos respeto. ¿Cuántos dicen amén? Vieron que hoy se le hace muy difícil a la juventud acatar la orden de la policía o de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque fueron criados sin respeto. No tienen respeto a la autoridad. Yo me acuerdo cuando era chico, que no fue hace mucho, porque tengo 28 años. ¿Sí? Me acuerdo cuando era chico, mi viejo me decía: vos portate mal y yo te voy a llamar a la... Y yo venía por la calle y veía un patrullero y decía: mirá, ahí viene, dejá de llorar porque viene el patrullero. A ver, indirectamente se me enseñó ¿qué? Por la autoridad. Temor, respeto. Hoy la juventud no vive así. Amén. La juventud y gente ya madura también. Amén. Es complicado acatar la orden de alguien a quien no le tenemos respeto. Es muy difícil simplemente escuchar el consejo de alguien que no creemos que es sabio. ¿Cuánto dicen amén? Lo mismo estaba sucediendo, lo mismo pasaba, amén, al pueblo de Dios. Y lo mismo pasa con tu vida. Cuando en tu vida falta el temor de Dios. Cuando vos no tenés temor de Dios, o cuando en tu vida falta el temor de Dios, se te hace muy difícil, por ejemplo, cumplir tus promesas. ¿Cuántos le han prometido cosas a Dios? ¿O no? 3 nada más. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos le han prometido cosas a su pastor? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos les han prometido cosas a sus esposas o a sus esposos? El pastor se está metiendo en un terreno pantanoso. ¿Cuántos le han prometido cosas a sus hijos o a sus hijas? A sus padres. Te prometo, te juro por sanguchito, papá, que hasta la última vez que lo hago. ¿O no? ¿Sí? Entonces, cuando falta el temor de Dios, vos no cumplís esas promesas. ¿Amén? Cuando falta el temor de Dios en tu vida, te cuesta acatar órdenes y obedecer. Cuando falta el temor de Dios en tu vida, vos no tenés respeto por la autoridad. Autoridad puesta por quién? Por Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que hay autoridad delegada por Dios sobre nuestra vida? Tu pastor, por ejemplo, es una autoridad puesta por Dios en esta iglesia. Yo tengo pastor. Yo sé lo que es tener pastor porque yo tengo un pastor a quien tengo que obedecer, honrar, respetar. ¿Amén? ¿Sí? Si vos estás casado o casada, tu esposo, ¿sí? En el caso de la mujer, tu esposo es una autoridad puesta por Dios. Hermano, tu esposa es coheredera de la gracia. Vos tenés que honrarla, respetarla, ¿sí o no? Pero cuando falta el temor de Dios en tu vida, estas cosas se complican.
Cuando falta el temor de Dios en tu vida, literalmente, vos no escuchás el consejo. Yo he charlado con hermanos en muchas oportunidades. Sí, pastor, yo no escucho su consejo, pero el consejo de Dios sí lo escucho. Ya. Si no podés escuchar el consejo de alguien que ves, ¿amén? ¿Vas a escuchar el consejo de Dios? Es medio complicado el concepto, ¿o no? Pero la consecuencia más grande de esto es que sin estos principios en tu vida, te es imposible huir del pecado y tener temor de Dios. Literalmente, hermano, imposible. Y esto es lo que le pasó a los israelitas en nuestro texto que venimos viendo en 2 de Reyes 17:34. ¿Sí? Dice así el texto: todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor, ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni siguen la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir con los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. En pocas palabras, no tienen temor de Dios. ¿Cuántos saben que hay muchos cristianos que tristemente no tienen temor de Dios? Cristianos que se hacen llamar cristianos, que dicen ser pueblo de Dios, nación santa escogida, pero que andan haciendo cosas que no están honrando al Señor con sus acciones. ¿Cuántos dicen amén? Que no están teniendo temor de Dios en su vida. Entonces, estos cristianos, ¿sí? De 2 de Reyes 17:34, como no temían a Dios, ya no guardaban su palabra y mucho menos cumplían la ley de Dios en su vida. Su intención y su voluntad no eran, amén, el favor de Dios. ¿Y por qué te hablo del favor de Dios? Porque junto con el temor de Dios viene el favor de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre su vida? ¿Cuántos quieren que en su trabajo le vaya bien? Que en su matrimonio le vaya bien. Que sus hijos salgan hijos. Que sus hijos salgan lo más derecho posible. ¿O no? Que tengan un destino en la voluntad de Dios. Hermano, yo oro porque mis hijos y mis hijas se casen con hombres y mujeres de Dios. En definitiva, la decisión la tienen ellas y ellos. ¿Amén? Pero yo voy a hacer lo posible para que ellos conozcan y se casen con un hombre y con una mujer de Dios. Yo ya tengo, mis especulaciones. ¿Amén? Si no es como fulano, olvídate. Mínimo, tiene que ser parecido a tu papá. Mínimo, no parecido. ¿Amén? Mínimo tiene que amar a Dios, ¿sí? Orar, releer la Biblia y predicar el Evangelio, como mínimo. ¿Amén? De ahí para abajo se negocia. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos esto, porque su intención y su voluntad para Dios es importante. Esta gente había decidido ya no obedecer más al Señor y honrar a otros dioses. Ellos no tenían una convicción real, amén, en cuanto al temor de Dios. Proverbios 1:7. ¿Sí? Mirá lo que dice el texto: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Amén. Por honrar al Señor. En otras palabras, vas a ser sabio cuando empieces a tener temor de Dios en tu vida. Amén. Estamos hablando de todo lo que es tener temor de Dios, ¿no? Creo que el concepto ya quedó un poquito claro. Después dice, punto y coma, los necios, que es la antítesis de una persona sabia, ¿o no? El sabio empieza por honrar al Señor. El necio desprecia la sabiduría, o sea, no tiene temor de Dios y desprecia la instrucción. Cuando no hay temor de Dios en tu vida, no hay sabiduría, no hay honra para Dios, hay necedad en tu vida y hay desprecio por la sabiduría y por la instrucción. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, amén, alabándola por su amor inalterable por el Señor. Pero increíblemente, unos años después, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, llama la atención de esta misma iglesia en Apocalipsis 2, del 1 al 7, porque ellos habían perdido el amor por el Señor. Habían perdido su primer amor. Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso,
Esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. O sea, está hablando de una iglesia que tenía temor de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? Dice, también sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y han descubierto a los mentirosos. Han sido constantes, han sufrido mucho por mi causa, sin cansarte, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Tremendo. No está hablando de un pastor, ¿no? ¿Amén? No está hablando de una persona en la iglesia, está hablando de qué? De una congregación entera. ¿Amén? Y podemos reflexionar incansablemente en qué pudo haberle pasado a esta iglesia. ¿Amén? Podemos llegar a la conclusión de que ellos habían perdido ese amor porque habían dejado de buscar al Señor. ¿Cuántos saben que si vos buscas a Dios continuamente, es imposible que vos no veas el amor de Dios en tu vida? Imposible, ¿eh? Si vos buscas a Dios todos los días en oración, vas a ver el amor de Dios. Si vos te congregas, vas a ver el amor de Dios. Si vos tenés relación con tu pastor, tenés relación con tus hermanos en la iglesia, vas a ver continuamente el amor de Dios. Esta iglesia había dejado de buscar el amor de Dios. Dejaron de buscarlo a través de la palabra, a través de la oración, habían dejado de tenerlo como su prioridad, le habían perdido el respeto, la obediencia y la fidelidad a Dios. En otras palabras, ya no tenían temor de Dios. Y esto es algo crítico, algo que los cristianos tenemos que evitar. Punto número 3, amando a Dios inalterablemente. Amén. Amando a Dios inalterablemente. Ahora, se define por inalterable, amén, a algo que es inamovible, invariable, estable, indestructible, permanente, continuo, fijo, inmutable, intacto en la prioridad o calidad de una cosa, amén, impasible, imperturbable e impávido. En otras palabras, amén, un amor inalterable es un amor que no cambia por nada del mundo. La Biblia dice que ese amor inalterable es el que Dios nos tiene a nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿vos tenés un amor inalterable por Dios? Al punto de tener temor de Dios. Porque eso es tener temor de Dios. Tener un amor inalterable por Dios. No importa qué esté pasando en mi matrimonio, no importa, amén. Yo amo tanto a Dios que voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen? No, pastor, yo me peleo con la bruja y no vengo a la iglesia. ¿Y la iglesia qué culpa tiene? ¿O no? Dios qué culpa tiene que vos te pelees con la bruja. ¿Cuántos han peleado con la bruja antes de venir a la iglesia? Hoy no, gracias a Dios. A ver. Con la bruja de mi suegra, digo. Me dijiste bruja en el sermón, me va a decir después. ¿Cuántos han peleado con la esposa antes de venir a la iglesia? Soy el único. El único que se ve al infierno, entonces. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido un problema antes de venir a la iglesia? Y porque teníamos un problema no venimos a la iglesia. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Amén? Entonces, literalmente, hermanos, ¿sí? Un amor inalterable. Este sería el modo en el cual tendríamos que amar a Dios. Inalterablemente, no importa lo que pase. Amén. Tenemos que amar a Dios. Cuando amamos a alguien inalterablemente, lo obedecemos. Queremos hacerlo sentir bien, lo respetamos y nos esforzamos por hacer lo mejor posible con esa persona. El amor, amén, requiere estas cosas. ¿Sí? ¿Cuántos aman a alguien literalmente? Padre, madre, hijo, no importa, todos amamos a alguien, ¿sí? Y siempre hacemos lo mejor por esa persona, ¿sí o no? ¿Amén? Lo mejor. Entonces el amor requiere obediencia, fidelidad y sacrificio. Yo no puedo decir que amo a alguien, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir que amo a mi pastor, ¿sí? Si yo no lo merezco. Yo no puedo decir que amo a mi pastor
si yo no soy fiel. Yo no puedo decir que amo a mi pastor si yo no sacrifico. Saquemos al pastor, pongamos a la iglesia. Yo no puedo decir que amo a la iglesia, amén, si no soy obediente. Yo no puedo decir que amo a la iglesia si no soy fiel. Yo no puedo decir que amo a la iglesia si no sacrifico por la iglesia. Saquemos la iglesia, pongamos la obra de Dios. ¿Amén? Lo mismo, saquemos la obra de Dios, pongamos el ministerio. Yo no puedo decir que amo a Dios si no obedezco en el ministerio, si no sacrifico en el ministerio, si no soy fiel en el ministerio. ¿Amén? Vamos a sacar todo eso. Vamos a poner tus hermanos y tus hermanas en la iglesia. Vos no podés decir que amás a los hermanos en la iglesia si vos no sacrificás por ellos. ¿Amén? Saquemos a los hermanos en la iglesia, pongamos las almas. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios ama las almas? Para Dios lo más preciado son las almas. A Dios no le importa otra cosa que las almas. La tuya, la mía y de los que están perdidos allá afuera. ¿Amén? Vos no podés decir que amás a Dios si vos no sos fiel. ¿Amén? Rescatando almas, si vos no sacrificás por rescatar almas. ¿Amén? Entonces, saquemos todo esto, pongamos a tu esposa. Vos no podés decir que sos fiel que amás a tu esposa si no le sos fiel. Empecemos por ahí, ¿o no? Creo que no está muy errado el concepto. ¿Amén? Entonces, el amor, hermanos, requiere estas cosas. Amar a Dios, tener temor de Dios, requiere estas cosas. Vos no podés amar a Dios sin obediencia, fidelidad, sacrificio y respeto por la obra de Dios. Y si nuestro amor por cualquier persona requiere esto, ¿cuánto más el amor a Dios? ¿Cuánto dicen? ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos hacer esto por cualquier persona, podemos hacerlo por Dios también. ¿Amén? Podemos hacerlo por Dios también. San Juan 14:23 dice así, Jesús le contestó: el que me ama hace caso, amén, a mis palabras, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Voy a cerrar este sermón con dos simples preguntas, entendiendo, amén, que la Biblia dice que Jesús nos amó primero y que Él dio su vida por nosotros en la cruz. La pregunta es: ¿a quién le debes vos tu obediencia plena hoy en día? La segunda pregunta es: ¿cómo está tu primer amor por el Señor? ¿Amén? Y voy a cerrar con una última pregunta. Tenés que evaluarte y preguntarte a vos mismo: ¿realmente tengo temor de Dios? ¿Realmente estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Realmente estoy obedeciendo al Señor? ¿Realmente le estoy dando mi corazón a Dios? Mira, así que vamos a hacer algo más. Por favor, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro como señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios. Hoy Dios nos enseñó